buenos días, bienvenidos al programa de la educación en el departamento de Caldas Aula Abierta, un programa creado y dirigido por Educadores Unidos de Caldas Educal. En este espacio andamos en los temas que le competen al magisterio y vivimos muy de cerca las actividades sociales y sindicales. Mientras tanto, sean todos bienvenidos. ¿Cuál es la reorientación del paro? Aquí les contamos y les explicamos después de tantos días que estuvo el magisterio en este cese de actividades a través de Luis Alfredo Gómez, secretario de Asuntos Pedagógicos de Educal. Razón tenía el Comité Nacional de Paro y nuestro Comité Ejecutivo de FECODE al dar un compás de espera en el marco del paro nacional del pueblo colombiano. Una decisión que es acertada, pero que nos debe invitar al magisterio y a la sociedad en su conjunto a continuar acumulando fuerzas para poder regresar nuevamente a las movilizaciones con el ánimo de derrotar a este gobierno en su política neoliberal y en su política educativa. Es necesario y urgente, maestros y sociedad que nos escucha, que iniciemos todo un proceso de dialogar con nuestras comunidades educativas, padres de familia, a través de sus organizaciones como son los consejos de padre y los comités de padres, con nuestros estudiantes a través de sus órganos de representación, como es el Consejo Estudiantil, como es los representantes al Consejo Directivo, los personeros y los contralores municipales, para que como comunidad educativa regresemos nuevamente por la senda de la lucha marcada desde el 21 de noviembre del 2019, pero de manera especial e iniciada el 28 de abril. Es urgente y necesario, maestros, hacer un trabajo con nuestros padres de familia y nuestros estudiantes en cuanto a la ampliación del conocimiento del pliego de emergencia que el próximo 20 de junio cumple un año de radicado y que el gobierno decidió a esta protesta social de reclamaciones justas del pueblo colombiano la única respuesta que fue dilatar, aumentar la represión, aumentar las desapariciones forzosas, asesinar a nuestros líderes y a nuestros estudiantes y a nuestra juventud. Necesario y urgente que todos los padres de familia y los estudiantes conozcan el pliego de emergencia, pero conozcan también el pliego que presentó el Comité Nacional de Paro a negociación. Que conozcan el pliego que FECODE inicia la negociación con el gobierno nacional, porque es urgente que nuestros padres de familia y nuestros estudiantes y la sociedad en general eleven su nivel de comprensión sobre los nefastos efectos que ha tenido la política educativa en el sector de la educación a través de la orientación de la OCDE y a través de la orientación del Fondo Monetario Internacional. Un abrazo y a parar para avanzar. ¡Viva el paro nacional! ¿Cuáles son los logros del paro y el tema de la protesta social? Con Juan Carlos Martínez, tesorero de Educal. El paro nacional que inició el 28 de abril es importante tener en cuenta dos conceptos: la importancia de la protesta social y los logros obtenidos en el paro. Vamos al tablero. La protesta social, como lo tiene la Constitución política, hace parte de los derechos de rango fundamental y es uno de los aspectos fundamentales dentro de toda democracia. Lo primero es que sirve como control político. También hace parte del ejercicio de la democracia y es importante establecer que la protesta social democratiza la opinión, en tanto aquellos que no tienen voz pueden salir a reclamar. La protesta social, en el marco de la Constitución política, plantea una serie de actividades y de logros de vital importancia y, repito, nos debe quedar claro, el paro nacional es
a la protesta social, o la protesta social es la forma de manifestar el paro que se realiza de diferentes maneras. Este paro tuvo unos logros. No podría alguien decir lo contrario de que este paro no obtuvo logros. Sí, miremos cuáles. Tumba 2 reformas, la reforma tributaria y el proyecto de ley a la salud. Logra la renuncia de 3 funcionarios, entre ellos el ministro estrella del gobierno, el señor Carrasquilla, la canciller Claudia Blum y el comandante de la policía de Cali. Logra también, y es muy importante, el fomento de la participación ciudadana que resaltó en esa protesta social. Prioriza la vida, fue otro de los logros del paro, y algo muy importante, visibiliza la violación de los derechos humanos en el país por parte de la policía en cabeza del SMAT. Logra incluso este paro que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ingrese al país para que visibilice lo que está pasando. Queda claro entonces que el paro no ha terminado. El paro se encuentra en este momento en una reacomodación para poder dar un siguiente paso en esto que es la protesta social. Por eso el paro nacional del 28 de abril es importante tener en cuenta como la manifestación ciudadana de todas sus inquietudes, pero también los logros que poco a poco se van obteniendo o se obtuvieron. No significa que se haya logrado todo lo que nosotros pretendíamos, todo lo que el movimiento sindical y social del país quería. Hay cosas que están pendientes, la renta básica, por ejemplo, las negociaciones con los trabajadores estatales y entre ellos la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Por eso se va a rediseñar las tácticas y pedimos a ustedes que estén pendientes de cuál va a ser las próximas actividades convocadas por las organizaciones sindicales. El retorno a clases después del paro, con Héctor Fabio Rubio, vicepresidente de Educal. Frente al retorno a las aulas, a la presencialidad o a la alternancia, como lo queramos llamar, y sobre todo como lo ha planteado el gobierno nacional, por intermedio de la ministra de Educación, quien ha manifestado que de manera obligatoria los docentes debemos hacer presencia todos a partir del 12 de julio, hay que hacer varias precisiones de parte nuestra. La primera de ellas es recordarle no solamente al ministerio, sino a las comunidades, que los maestros no hemos estado en vacaciones por más de año y medio. Maestras y maestros hemos estado prestando el servicio, sobre todo con unas dificultades muy grandes, donde hemos tenido que sacar de nuestro propio bolsillo para poder suplir muchas de las necesidades de conectividad y otros aspectos que se han presentado. En segundo lugar, también decir que el que los jóvenes hoy no se encuentren en las aulas, niños y niñas, no es por culpa de los maestros, es por culpa de una pandemia que en nuestro país ha cobrado la vida de más de 100.000 personas. Una pandemia que hoy tiene colapsado el sistema hospitalario de nuestro país, una tragedia mundial. Esta situación, reitero, el que los jóvenes no estén en las aulas responde a esta gran problemática que se ha presentado. Y también hay que decir otra serie de situaciones que se debe tener en cuenta. Para el retorno a las aulas, como nosotros hemos manifestado, siempre hemos estado dispuestos. Para nosotros es lo mejor que puede pasar estar en las aulas. Pero hay que hacer frente a eso los requerimientos necesarios. El gobierno central debe girar los recursos necesarios para brindar las condiciones mínimas de bioseguridad, al igual que la Secretaría de Educación, que muchas de ellas, aún habiendo recibido los recursos del gobierno nacional, no los han destinado. Hoy tenemos municipios donde muchas de las instituciones educativas se encuentran en total abandono. La ola invernal ha ocasionado daños en las instituciones educativas. También se evidencia que muchas de las instituciones educativas no tienen vigilancia, no tienen servicio de aseo. Entonces aquí hay unas necesidades fuertes, las cuales se deben suplir por parte del gobierno nacional y las secretarías de educación. Los recursos no se han girado en su totalidad, recursos correspondientes a gratuidad. Entonces aquí hay unas necesidades que nosotros planteamos, unas responsabilidades de parte de los gobiernos tanto nacional como departamental, y que esperamos que se suplan para poder de esta manera brindar unas condiciones dignas de un posible retorno. Pero también hay que decir frente a esto que ese retorno, esas
medidas, esas disposiciones frente a lo que se ha planteado, pues hace parte de esa negociación de la mesa de negociación que se instaló el pasado miércoles entre el Gobierno Nacional por intermedio del Ministerio y FECODE. Esas negociaciones, uno de los puntos, aparte del pliego que fue radicado el 26 de febrero y que el Gobierno Nacional no había querido escuchar a FECODE para discutir el pliego, bueno, tuvo que pasar el paro y ahora pues posterior a eso sí, el Gobierno y FECODE instalan la mesa el pasado miércoles y esperemos que uno de los puntos de los cuales se va a encargar esta mesa pues es el punto del posible retorno a las aulas, pero reitero, exigiendo unas mínimas condiciones de bioseguridad. Reiterar a todos y a todas que estemos atentos al resultado de esta negociación, que se va a estar dando los comunicados de manera oportuna por parte del Ejecutivo de FECODE. Temas también relevantes para el magisterio es lo que tiene que ver con el tema de las clases, con lo que pasará después del 15 de julio. Por eso aquí los directivos también se dieron a la tarea de explicarlos. Miremos el tema de los pliegos con Víctor Hugo Acosta, secretario de Prensa y Propaganda de Educal. Uno de los puntos fundamentales que impulsa la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE es el pliego de peticiones radicado el pasado 26 de febrero. Y es muy importante que alrededor de este pliego se sume toda la comunidad educativa, padres de familia, estudiantes, comunidad en general y desde luego los docentes. Las razones son muchas, pero voy a desarrollar algunos aspectos de este tema. Lo primero es que es absolutamente necesario que el gobierno se siente con FECODE y asuma unos compromisos para cumplir lo pactado en mayo de 2019. Frente a eso voy a mencionar dos aspectos de los acuerdos a los que se llegó en 2019 y los cuales el gobierno incumplió. El primero y fundamental y es la plata para educación. Recuerden que entre 2002 y 2020, fruto de los actos legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007, la educación ha perdido la cifra de 200 billones de pesos, una cifra a todas luces aterradora, espantosa y que tiene que ver mucho con la crisis que vive la educación, con la falta de dotación, con los problemas de infraestructura, con todas las dificultades que se viven en el día a día escolar. Por eso es fundamental que el gobierno de manera seria asuma el compromiso firmado en mayo de 2019 y cumpla, que presente una reforma constitucional al sistema general de participaciones que permita que los recursos crezcan de manera real y progresiva, y en eso es muy importante que todos estemos en esa pelea. Un segundo aspecto que le interesará mucho también a los profes y a los padres de familia tiene que ver con que el gobierno cumpla con la modificación del decreto 3020. El decreto 3020 es el de las relaciones técnicas. En últimas define cuántos estudiantes hay por salón y cuántos profesores se necesitan. Frente a lo primero es fundamental que los padres de familia entiendan y se sumen a esta pelea con FECODE, que permitan que hayan muchos menos estudiantes por salón, y eso facilita desde luego el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es un tema fundamental. Y frente a los profes, pues por supuesto que en esta lógica, si no se cumple el gobierno, se dan los procesos de liberaciones, de ajuste de planta, que estamos rechazando categóricamente desde Educal y por supuesto desde FECODE. Y además es un tema también de salud mental de los docentes en este juego de tener 45, 50 y más en cada uno de los espacios. Eso es parte de lo que estamos exigiendo en el pliego actual, que se cumpla el anterior, y a eso se suma una serie de reivindicaciones adicionales: los 8.000 cursos de los docentes de la SDF3, que se cumpla con todo el tema de ascenso y reubicación, de concurso docente. Es decir, tenemos un pliego que también hay que hacer énfasis en la salud del magisterio. No podemos permitir que sigan los mercaderes de la muerte rigiendo los destinos de la salud del magisterio, llenándose los bolsillos. Por eso estamos exigiendo un nuevo pliego de condiciones que efectivamente sí tenga dientes, que sancione y que cumplan los contratos. Por eso y mucho más le decimos a toda la comunidad, unidos alrededor de FECODE, unidos alrededor de la pelea del pliego de peticiones de nuestra federación, que está en sintonía también con el pliego de emergencia, y nos sumamos también a las tareas que desde el Comité Nacional de Paro suman.
los alcances que tiene el decreto 777 con María Daisy Trejo, secretaria de Género, Recreación y Deporte de Educal. Magisterio del Departamento de Caldas, reciban un cordial y fraternal saludo. Desde Educal ratificamos la postura de FECODE en relación al rechazo de la resolución 777 del 2021 presentada por el Ministerio de Salud, que minimiza los protocolos de bioseguridad, lo que denota para la comunidad educativa un mayor riesgo frente al COVID-19. Se desconoce la necesidad de hacer mayores apropiaciones y se evidencia que no se piensa en inversiones en materia de mejoramiento de infraestructura educativa y la garantía de los protocolos de bioseguridad, y tampoco se proyecta la vacuna contra el COVID-19 para la totalidad de la comunidad educativa. Es improcedente lo que establece la resolución como responsabilidad de la Secretaría de Educación de las entidades territoriales y que pasa a ser obligación para el personal de cada institución educativa, como es el hecho de organizar el retorno a las actividades académicas presenciales de los docentes, directivos docentes, personal administrativo, tanto de los que hayan recibido el esquema completo de vacunación, pero a su vez a las personas que en el ejercicio de su autonomía decidieron no vacunarse. Además, porque se hace responsable a cada sector de adoptar, adaptar e implementar las normas, de dar a conocer las medidas para la presencialidad y de garantizar la implementación de acciones que hagan efectivas las medidas. Por tanto, seguimos en pie de lucha y exigiendo la dignificación de la labor docente presencial en este tiempo de pandemia que aún no estamos afrontando. Ese llamado a clases presenciales y a la normalidad progresiva pone en riesgo a la comunidad educativa. Por lo tanto, para el regreso a las clases se debe contar con las condiciones de los protocolos de bioseguridad en las instituciones educativas y que se brinden las garantías necesarias para salvaguardar la salud y la vida. Protocolos de bioseguridad, este tema lo aborda el presidente de la organización, José Darío López. En el tema de protocolos es que las instituciones educativas trabajen en este tiempo en la reforma de esos protocolos de bioseguridad y en la exigencia al gobierno para que les envíen los recursos necesarios para poder adecuar las instituciones que permitan el regreso, porque la resolución plantea una serie de situaciones nuevas que incluso en el tema de la resolución ya no habla de alternancia, sino de la escuela de la presencialidad. Por ende, esa figura tiene que desecharse del léxico de los educadores. Así las cosas. El regreso a las instituciones debe estar garantizado como una exigencia de la misma resolución de que se tienen que contar con unos protocolos de bioseguridad que permitan la garantía para los estudiantes, la garantía para los docentes y para las comunidades educativas en torno a que con ello se va a evitar un posible contagio, porque de lo contrario tendremos que asistir a que muchos padres de familia recurrirán a las vías judiciales a la demanda. Y recuerden que el Código Penal establece que quien propague o que propicie una pandemia, una enfermedad, una patología, será el directo responsable. Así también alertamos a los educadores para que hagan la exigencia a la Secretaría de Educación o al rector en el sentido de que deben de tener un certificado de la Secretaría de Educación de cada municipio de habilitación de apertura de esas instituciones educativas, llámense estas sedes centrales o sedes alternas, porque de lo contrario se estaría en una violación a la norma de la que estamos hablando y es la Secretaría de Educación
la directa responsable como patrona la que debe dar esa orden del regreso, porque de lo contrario estaríamos incurriendo en un error si no exigimos las garantías establecidas, e invitar a los educadores a leer la resolución 777 y su anexo segundo, donde establece con claridad qué es lo exigible y lo necesario para un regreso a la presencialidad a partir del mes de julio, como lo ha establecido. Para el caso de Manizales, ya se le ha expuesto al alcalde a través de los rectores, en el sentido de que eso deberá corresponder a un análisis, a unas visitas verificables en cada una de las instituciones, porque no todas cuentan con las mismas garantías para poder iniciar. Y además la resolución tampoco precisa el tema de cómo se va a operar la presencialidad, si va a ser con la totalidad, puesto que la resolución habla de 3 ciclos distintos con unos porcentajes de aforo, de tal manera que eso también habrá que mirarse y lógicamente tener en cuenta la positividad, es decir, las muestras, los resultados que den las muestras y lógicamente la ocupación de camas UCI como un elemento sustancial para un posible regreso. El fiscal de la organización sindical, Hernán Patiño Arias, nos analiza y desglosa un tema también importante para el magisterio. Sigue insistiendo la Junta Directiva de Educal en el desarrollo de las reuniones tanto con la Secretaría de Educación de Manizales como con la Secretaría de Educación de Caldas con respecto de establecer los cronogramas para la revisión de los distintos pliegos que se han suscrito con las autoridades educativas y valorar el cumplimiento o el incumplimiento de los mismos para que tanto con las secretarías como con Educal se hagan los ajustes necesarios donde corresponda. Si bien es cierto, con el municipio de Manizales vienen adelantándose reuniones que están coordinadas por el Ministerio del Trabajo, por la situación del paro, se suspendieron las mismas y deben retomarse. Con la Secretaría de Educación del departamento no se ha establecido un cronograma. Esperamos que para el próximo informe tengamos unos datos distintos de los que se están anunciando en esta intervención y con el departamento finalmente se haya logrado concretar el calendario respectivo. Es muy importante para el magisterio que se avance en la materialización de estos cronogramas para que los acuerdos que se suscriben entre Educal y las secretarías no sean letra muerta y de verdad lo que se haya acordado se cumpla para beneficio no solo de los maestros afiliados a la organización sindical, sino para beneficio de las comunidades educativas y sobre todo para la garantía del derecho a la educación de niños y jóvenes en condiciones dignas. Valga anotar que el paro se mantiene, que el paro continúa con otras dinámicas, que ha habido unos resultados políticos y concretos muy importantes para la sociedad colombiana y sobre todo para el pueblo colombiano, del que han dado cuenta otros compañeros en los informes que se vienen presentando. El paro no se suspende, el paro se mantiene, como lo hemos señalado, con otras dinámicas, porque la movilización es permanente y sin movilización social y sin lucha social no hay transformación social, que es por la que abogamos todos los colombianos. ¿Cuáles serán las orientaciones y el tema de la reposición del tiempo durante este paro? Nos lo analiza Iván Andrés Rodríguez Rengifo, secretario de Asuntos Sindicales de Educal.
Compañeras y compañeros docentes, un cordial saludo. Frente a la inquietud para la recuperación de los días que estuvimos en paro, es importante que la posición de FECODE es que los días se deben recuperar por contenidos, no días de paro. Hay que aclarar eso y es importante decirlo. Se pretende, o la propuesta de FECODE es recuperar contenidos a través de actividades, proyectos, pero no días de paro. También es importante decir que el gobierno nacional hasta ahora no le ha exigido ni al magisterio ni a FECODE, que es nuestra agremiación, recuperación de días de paro. En ese entendido, mientras que el gobierno no lo ponga sobre la mesa, y en ese sentido la propuesta de FECODE tampoco se presentará si el gobierno no exige la recuperación de tiempo. Solo se presentará la propuesta de FECODE de recuperar el tiempo de paro a través de contenidos si el gobierno nacional no lo exige. Y es por eso que hacemos la invitación a todos los docentes y a las instituciones educativas que no tienen por qué estar recuperando en este momento tiempo laboral por los días de paro. Eso no está señalado ni por el Ministerio de Educación Nacional, ni por los entes territoriales, ni Caldas, ni Manizales, ni el Ministerio han solicitado que se recupere tiempo por días de paro. Y por lo tanto no entendemos por qué en algunas instituciones educativas les están exigiendo a los docentes dicha recuperación. Esperemos que salgan las orientaciones entre FECODE y el Ministerio de Educación Nacional previo a estas negociaciones que se están realizando en este momento. Finalmente, reiteramos, no se deben acatar orientaciones ni de ningún directivo docente ni ningún jefe de núcleo, ya que esas orientaciones deben partir desde el Ministerio de Educación Nacional y FECODE. Invitamos, por favor, a los docentes que si algún directivo docente está haciendo dicha solicitud, que muestre, que evidencie cuál es la orientación que está dando el Ministerio de Educación o que está dando el ente territorial, porque hasta ahora no se ha dado y nosotros esperaremos orientaciones desde FECODE. Recuerden que tenemos una página web www.educal.com.co. Aquí van a encontrar todos los elementos necesarios para que usted consulte fotografías, links y enlaces para información necesaria para el magisterio. También tenemos redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, un correo electrónico educal@une.net.co. Aquí pueden enviar sus sugerencias y los comentarios. Agradecimientos muy especiales a toda la gente que nos acompaña y nos ve. Mientras tanto, feliz comienzo de semana. Tiempo de